siempre para tenerla más adelante cuando la deseen repetir. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tema que les traigo para compartir, pues lo titulé Efectos oculares de las terapias dirigidas antineoplásicas. Lo escogí debido a un paciente que vimos hace más o menos 15 o 20 días en el hospital y aunque pues no somos los especialistas directamente implicados en el manejo de estos medicamentos, pues íbamos a hacer un apoyo muy grande en el momento de apoyar a los oncólogos para saber si es necesario suspender o no o bajar dosis de los medicamentos debido a como les iré mostrando pues a lo largo de la charla. Bueno, este es pues el derrotero que les traigo. Inicialmente les hablaré sobre el caso clínico del paciente y luego sobre diferentes grupos de medicamentos. En cada uno de ellos pues hablando un poco sobre cuál es la molécula sobre la que van a actuar y cuáles son los efectos adversos que vamos a presentar a nivel ocular y qué podemos hacer al respecto. Entonces, el paciente que tuvimos un paciente masculino de 45 años con un diagnóstico de melanoma, fue remitido por oncología y al preguntarle al paciente en el motivo de consulta por qué venía, él nos dice que venía por lo de los ojos. Entonces, inicialmente sabíamos que en el 2018 él tuvo un último cambio de combinación de medicamentos antineoplásicos y cuando presentó ese cambio, él presentó unas fotopsias, ojo rojo y disminución de agudeza visual. En ese momento le hicieron un diagnóstico de una uveitis anterior, por lo que tuvieron que disminuir la dosis de los medicamentos. El paciente dice que al presentar esa disminución de la dosis sintió mejoría de la sintomatología. Mm, y en cuanto a los antecedentes personales, entonces es un paciente con un melanoma en el brazo izquierdo diagnosticado en el 2012, perdón, que presentó metástasis pulmonares y en brazos que fueron tratadas con cirugía. En cuanto a los medicamentos que había recibido, en el 2013 iniciaron con interferón, pero ese medicamento tuvo que ser suspendido debido a hepatotoxicidad. Luego, en el 2017, le iniciaron pembrolizumab, el cual no tuvo un buen control tumoral, por lo cual decidieron iniciarle dabrafenib y trametinib, que son los que están en la actualidad. Con estos medicamentos, él ha presentado un buen control tumoral, pero al inicio presentó pirexia y fuera de eso la uveitis. Con esa uveitis que presentó fue que le bajaron la dosis de los medicamentos y presentaron control de la uveitis y pudieron continuar con estos, pero sin aumentar la dosis. Entonces, la razón de pedirnos el concepto era porque gracias a estos últimos dos medicamentos y al buen control que habían tenido tumoral, el grupo de oncología quería subir nuevamente las dosis de estos dos medicamentos, pero querían saber cómo estaba la parte de la uveitis, si había control o no. Entonces, en el consultorio encontramos una agudeza visual en ambos ojos de 20/20, con un test de Ishihara en ambos ojos 15/15. La córnea estaba transparente, no tenía leucomas ni tinción, la presión intraocular en ambos ojos era de 14, la cámara anterior era amplia, tenía un Van Herrick de 3, no tenía células ni flare, ni sinequias, pero sí había dejado el cuadro anterior de la ovitis, un pigmento en cápsula anterior y el fondo de ojo era completamente normal. Entonces, cuando nos enfrentamos a síntomas oculares en un paciente que está recibiendo estos nuevos antineoplásicos, tenemos pues como varios escenarios. Podemos estarnos enfrentando a un paciente que sus síntomas sean por el tumor como tal o que sean síntomas por un síndrome paraneoplásico o como otra patología que nada pues tenga que ver con el tumor. Pero la charla pues de hoy nos vamos a concentrar en la sintomatología que nos pueden presentar debido a el tratamiento pues instaurado.
estos pacientes, pues podríamos hacerles, aunque pues la cantidad de efectos adversos que ellos pueden presentar son muy variables, nosotros en el momento de evaluar con algunos hallazgos y búsqueda podemos hacer pues un diagnóstico que puede ayudar mucho. Es importante siempre tomar agudeza visual, visión de colores, la rejilla de Amsler, mirar la respuesta pupilar cómo está y una excelente biomicroscopía. Entonces, los agentes dirigidos son un tratamiento antineoplásico que busca bloquear el crecimiento de las células cancerígenas al interferir con moléculas específicas que nos van a impactar en la carcinogénesis y en el crecimiento tumoral. Han sido bastante buenos debido a que van a tener más efectos sobre las células cancerígenas y menos sobre las no cancerígenas, pero de esta misma forma los efectos adversos han ido cambiando a los que se conocían porque son específicos de ciertos receptores. En cuanto a los ojos son muy susceptibles debido a una alta vascularización que tienen y al abundante contenido de receptores moleculares de señalización que ellos tienen. En esta imagen, entonces, nos ilustran cómo varios medicamentos de estos están, pues tienen receptores en los ojos y los pueden hacer pues susceptibles. Entre ellos tenemos el factor de crecimiento epidérmico, que va a estar implicado en el crecimiento y la diferenciación celular. Tenemos también el factor derivado de las plaquetas, que va a tomar una importancia en la angiogénesis, el factor de crecimiento endotelial vascular, que tiene pues importancia en la vasculogénesis, el receptor de la tirosinquinasa, que es importante en la comunicación celular, y otros que vamos a ir hablando. Entonces vamos a empezar por el inhibidor de los receptores del factor de crecimiento epidérmico, el cual lo que busca es afectar la proliferación celular del tumor, pero de igual forma como en el ojo tenemos receptores a nivel de párpado, folículos de las pestañas, las glándulas lagrimales, las células epiteliales de la córnea. Entonces, a este nivel de superficie y de párpados, pues vamos a presentar varios de los efectos adversos. En los tumores que más se ven utilizados estos tipos de medicamentos en el carcinoma colorectal metastásico, en el carcinoma escamocelular de cabeza y cuello y en el pancreático. Tenemos el cetuximab, el cual es un anticuerpo monoclonal quimérico, y de los efectos adversos que nos pueden presentar en ojos encontramos la poliosis, la tricomegalia. Esta tricomegalia suele presentarse hasta la semana 8 a 12 de iniciado el tratamiento, y gracias a esto pues nos puede llevar a irritación de la córnea. También podemos tener una blefaroconjuntivitis secundaria a una disfunción de glándulas de meibomio. La meibonitis suele iniciarse hacia la tercera semana, pero hay algunos casos que refieren que puede iniciar desde los primeros días de iniciado el tratamiento hasta un año después de este. Podemos también encontrarnos con una queratitis punteada como la que se encuentra en la foto, que nos puede llevar a erosiones corneales persistentes, y estas incluso a riesgo de opacidad por cicatrices y de ceguera. Entonces, en la fotografía vemos una queratitis punteada, y en la parte que nos señala la flecha blanca vemos una úlcera secundaria pues a todo este compromiso ocular que tiene. Tenemos el erlotinib, el cual es un inhibidor de la tirosinquinasa que nos va a bloquear estos receptores que veníamos hablando. Los efectos adversos que podemos encontrar son la tricomegalia también. Este va a tener otros como el ectropion y el entropion, la conjuntivitis, la epiescleritis, aunque es en menor proporción, y también tener el riesgo de retraso de la epitelialización corneal, que nos va a generar el riesgo de queratitis, las cuales suelen ser autoinmunes. Bueno, seguimos con el gefitinib, el cual es otro inhibidor de la tirosinquinasa y va a actuar sobre los mismos receptores. También nos puede presentar la triquiasis, blefaritis, conjuntivitis. Estos nos presentan un poco más de ojo seco, la queratitis punteada,
y hablan también de mianopsia. En esta fotografía, pues tenemos un ojo con una hiperemia conjuntival, con compromiso vulvar, mm, con una erosión epitelial, que es el que vemos en la flecha negra, y un edema estromal, que es el que está haciendo, pues está hacia alrededor de la lesión, que está con la flecha blanca. El tratamiento al que vamos a darles es, si estamos con síntomas leves, el medicamento antineoplásico se continúa y le damos un tratamiento local con lubricantes, con higiene palpebral y con compresas calientes. Ya cuando nos estamos enfrentando a síntomas más severos, hay que empezar a pensar en administrar esteroides tópicos, o incluso podría pensarse en esteroides sistémicos, y solamente en casos de una severidad marcada se vendría a pensar en de pronto interrumpir el antineoplásico o llegar a suspenderlo, pero es poco frecuente tener que llegar a estas instancias. El segundo grupo de medicamentos que les traigo son los inhibidores del HERP2, los cuales son unos anticuerpos monoclonales que van a bloquear el receptor del factor de crecimiento epidérmico tipo 2 y que toman gran importancia en el cáncer de mama y en el cáncer gástrico avanzado. Entre los efectos adversos que encontramos están, en su gran mayoría, son síntomas leves, como son la visión borrosa, el ojo seco, el lagrimeo y la conjuntivitis. Ellos son manejados con tratamiento local con lubricantes, y en muy escasas ocasiones se pueden presentar un edema macular, una isquemia macular y un desprendimiento de retina seroso, que sí se puede sugerir la suspensión del medicamento. En cuanto a los inhibidores del BRAF, entonces estos lo que nos van a bloquear son los BRAF mutados, que hacen parte de la familia de las RAF quinasas, mmm, que van a tomar gran importancia en la transducción de las proteínas, que nos van a ayudar a controlar la división y la diferenciación celular. Ellos son utilizados en el melanoma avanzado porque más o menos la mitad de los melanomas pueden tener esta mutación, y en el cáncer papilar de tiroides, aunque en menor proporción, tienen esta mutación. La forma como ellos van a actuar en el ojo es que van a alterar ese privilegio inmunológico que tenemos, y de esta forma se nos va a facilitar la presencia de inflamación intraocular. Ellos pueden ser utilizados en combinación con los inhibidores del MEK, y esta combinación hace que haya sinergia en cuanto a los efectos oculares, pues los efectos adversos, entonces es frecuente enfrentarnos a ellos. En estos tenemos el meburafenib, el cual un 22% de los pacientes suelen presentar efectos adversos, que van desde ojo seco con conjuntivitis, también la uveitis la suelen presentar, muy raro suelen presentar la oclusión de vena de la retina, y en piel nos pueden presentar queratocantomas y carcinomas escamocelulares. En cuanto al Dravafenib, es un medicamento que puede generar fotosensibilidad. Cuando se combina con los inhibidores del MEK, se pueden presentar con uveitis, y también suelen presentar esta oclusión de la vena de la retina. La oclusión, pues, de la vena de la retina se da debido a que la inflamación puede llevar a activación de la cascada de la coagulación. Entonces, en ellos, el tratamiento, cuando los síntomas son leves, entonces la idea es darles el tratamiento con esteroide tópico y cicloplégico, sin hacer interrupción del medicamento antineoplásico. Pero ya cuando estamos ante cuadros que no nos mejoran con estos medicamentos tópicos, o de entrada son cuadros muy severos como una panuveitis, sí hay que considerar la posibilidad de hacer una suspensión, sea transitoria o ya completa, del antineoplásico. Y es importante recalcar que siempre debemos descartar que no estemos ante un cuadro de una metástasis del melanoma a cámara anterior o al vítreo.
Vamos a continuar con los inhibidores del MEC, los cuales lo que van a hacer es que nos van a inhibir la vía de la proteína quinasa activada por mitógeno, y estos receptores están en una concentración alta a nivel intraocular, especialmente a nivel del EPR, lo cual cuando el medicamento los bloquea nos va a llevar a un riesgo de una irrupción de la barrera hematorretiniana. En los cánceres que se ha visto que se están utilizando es en el melanoma, en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, en el cáncer colorectal y en el cáncer de mama. Acá tenemos tres medicamentos. Estos son el trametinib, el cual nos puede generar uveitis, obstrucción de la vena de la retina, la retinopatía y la coroidorretinopatía. Tenemos el cobimetinib, que también nos puede dar la uveitis, y este también nos puede dar un desprendimiento de la retina neurosensorial, y el binimetinib, que nos puede dar uveitis, retinopatía, pero esta retinopatía por lo general en este medicamento suele ser transitoria. La obstrucción también en estos casos de la vena se da por esa inflamación que nos va a desencadenar la cascada de la coagulación, como les decía, y la uveitis se dice que se puede dar porque hay una alteración en las uniones endoteliales del cuerpo ciliar que nos van a llevar pues a cuadro inflamatorio. Aquí les quiero traer un poquito sobre la retinopatía MEC. Esta es una retinopatía que se ha venido hablando pues, debido al uso de estos medicamentos. Tiene una incidencia muy variable desde el 5 al 38%, en gran medida porque es una entidad que no ha tenido muchos nombres y últimamente está tomando este nombre de retinopatía MEC con el fin de unificar conceptos y facilitar pues la publicación de estos casos. Eh, entonces, se cree que tiene que ver con la forma de actuar con el medicamento, así como les decía, en el que vamos a tener una toxicidad directa en el EPR, y esta va a ser el que nos va a llevar ese daño a la membrana epirretiniana, que nos va a generar los desprendimientos que les voy a ir mostrando. En las fotografías que son de estos de fondo de ojos libres de rojo, encontramos múltiples desprendimientos de retina. En la flechita roja vemos cómo compromete negra, vemos cómo compromete la fobia, y en la periferia vemos otros desprendimientos de retina múltiples y algunos están señalados con flechitas blancas. Esta patología tiene una característica muy importante y es que es bilateral y es simétrica. Se habla de una clasificación. Esta clasificación es una clasificación clínica según la sintomatología, la cual la han ido acuñando en los estudios de oncología. Tiene una limitación y es que esta clasificación se está utilizando para las retinopatías por los antineoplásicos, pero no solamente por estos inhibidores del MECA. Los síntomas de esta retinopatía son muy variables y llama la atención que hasta la mitad de los pacientes son asintomáticos. Entonces, muchos cuando ya son leves suelen no interferir con las actividades de la vida diaria, y podemos encontrar como visión borrosa, alteraciones de la percepción de la luz, sensibilidad a la luz, metamorfopsia, eh, y ¿qué importancia va tomando esta clasificación? Es que el tratamiento que nos sugieren está basado en ella. Entonces, en el grado 1 o 2, la idea es uno hacer una observación estricta debido a que se cree que se puede tener taquifilaxia del medicamento y la patología no va a avanzar. Ya cuando nos enfrentamos a un grado 3, el cual ya es sintomático y podemos empezar a tener algunas limitaciones en la actividad de la vida diaria, la idea es suspender el medicamento. Cuando tenemos mejoría de los síntomas, reiniciarlo a igual dosis. Pero ya cuando nos enfrentamos a una categoría, a un grado 4, perdón, entonces la idea es que también debemos suspender el medicamento antineoplásico, esperar que haya mejoría de la sintomatología y se podría reiniciar, pero a una menor dosis.
En uno de los artículos que leí nos mostraban estas fotografías de fondo de ojo y hacían la aclaración que inicialmente al fondo de ojo uno puede no encontrar hallazgos relevantes. Ya también publicaban estos OTC en los cuales podemos encontrar fluido en intrarretinal y subretinal con engrosamiento a nivel de la elipsoide, con unos depósitos subretinales que luego se van a ver, pues que van a también a verse como puntos hiperfluorescentes en las imágenes libres de rojo como se ven a la derecha. Y también nos hacían pues como esta descripción de imágenes en el cual hablaban pues como las diferentes fases de la patología. En la A y en la B, que son presentaciones leves, pueden haber desprendimientos de retina que son serosos, que van a tener escaso líquido subretinal, que suelen estar en la fovea y pueden como irse hacia a un lado levemente, como se ve en la foto B. Ya en la foto C es un caso moderado en el cual ya empezamos a presentar múltiples desprendimientos serosos de retina y en la foto D, que ya es más severo, entonces ya se empiezan a desarrollar unos quistes intrarretinales y unos desórdenes en las capas externas de la retina. Bueno, lo otro que les quería decir en este es que las imágenes que más nos van a ayudar para el diagnóstico son el OCT y el fondo de ojo libre de rojo. Si en algún momento nos enfrentamos a un paciente que los hallazgos son bilaterales asimétricos, entonces, o que solamente esté comprometido un ojo, pues ahí ya sería prudente pedir una angiografía con fluoresceína. Este otro caso que les traigo, se los traigo porque es una combinación de los dos medicamentos que tenía el paciente que les mencioné inicialmente, pero por fortuna, pues el paciente que tuvimos no tuvo esta manifestación tan severa como les iré contando. Entonces, es un paciente de 66 años, masculino, con un melanoma en estadio 4. En los últimos 3 meses venía en tratamiento con Dabrabenib y Trametinib. Él consulta inicialmente con agudeza visual de 20-25, síntomas de ojo seco y desprendimiento seroso a nivel de la fobia. Entonces le hacen un OCT, que es el que vemos arriba superior, en el cual se ve un desprendimiento de retina central en ambos ojos. Luego hacen una angiografía con fluoresceína y se ven unas manchas con hipofluorescencia sin fuga a nivel del disco óptico. Por esta razón deciden suspender el antineoplásico y a las 2 semanas el agudeza visual empeora más o menos a un 20-40 y vuelven a hacer una evaluación encontrando una uveitis anterior. En ese momento empiezan tratamiento con esteroide y midriático. Luego se inicia el Dabrabenib, el cual muestra que empeora el cuadro de esa uveitis, por lo que se suspende nuevamente y empiezan, a administrar triamcinolona subconjuntival. Más o menos a los 2 meses, sin ningún tratamiento antineoplásico, el paciente presenta una mejoría notoria y van a iniciar nivolumab con buena tolerancia. A los 6 meses vuelven a reiniciar los dos medicamentos que habían suspendido y el paciente nuevamente presenta sintomatología y con disminución de la agudeza visual y con un nuevo desprendimiento de retina, y debido pues a esto deciden suspender por completo estos dos antineoplásicos. Bueno, vamos a continuar con los inhibidores del punto de control inmunitario, los cuales son utilizados en los melanomas avanzados. Estos son los anticuerpos monoclonales que van a actuar a nivel del CTL4, y la forma como nos van a afectar los ojos es que también van a afectar esa alteración, van a afectar también ese privilegio inmunológico ocular que tiene el ojo, llevándonos pues a riesgo de generarnos inflamación intraocular. Estos medicamentos
pueden presentar bastantes efectos también adversos. En esta gráfica o en esta ilustración entonces les muestro, pueden tener conjuntivitis o epiescleritis, pueden presentar tosis como parte de una mastenia gravis, que también se suele acompañar de diplopia ocular y de dificultad respiratoria, o síntomas de ojo seco que al ser de constante nos pueden llevar a una queratitis. Esta queratitis suele ser con úlceras periféricas y hablaban que podía estar relacionada con algunas enfermedades autoinmunes de base, y el tratamiento de esta queratitis va a ser especialmente con esteroides. Nos puede presentar la uveitis, que hemos visto que es constante en estos medicamentos. Mm, También es llamativo porque pueden presentar una oftalmopatía similar a una distiroidea, y también pueden presentar un cuadro similar al BOC-Koyanagi-Arada, que no nos lo mencionan pues en otros medicamentos antineoplásicos hasta ahora. Puede también tener compromiso de retina con retinopatía y de nervio óptico con neuritis o miopatía. Bueno, y continuamos con los medicamentos anti-PD1 y anti-PDL1, los cuales son también anticuerpos monoclonales. Estos van a tener pues importancia en el melanoma avanzado, en el cáncer de pulmón de células pequeñas no metastásico, perdón, en el adenocarcinoma gástrico y en el linfoma Hodgkin. Ellos son este grupo de medicamentos. Los anti-DP1 son el pembrolizumab, el nivolumab y el cemiplimab. Y los PDL1 son el amelumab, el durvalumab y el atezolizumab. Acá los efectos adversos se los voy a ilustrar con unos reportes de caso. En este tenemos una mujer de 63 años con un adenocarcinoma bronquial que venía en el último año en tratamiento con nivolumab. Ella inicialmente remitía a oftalmología por un cuadro, un mes de sensación de velo bilateral, y a la evaluación encuentran una uveitis anterior, inicialmente no granulomatosa simétrica, con sinequias. Empezaron tratamiento con esteroide hidradrático tópico y por eso pusieron esteroide subconjuntival. Al mejorar esa inflamación que tenían en cámara anterior, más o menos al mes, pudieron visualizar mejor el fondo de ojo, en que encontraron una vitritis bilateral. Entonces, en ellos nos mostraban en las imágenes, en la fotografía 3, una geografía con fluoresceína con difusión papilar. En la fotografía 11 es una angiografía con verde indocianina con abundantes zonas de hipofluorescencia, y en la fotografía 13 es un OCT donde muestran una lesión drucenoide. Entonces ellos al final concluyen diciendo que la paciente tuvo una panuveitis granulomatosa bilateral. En este otro reporte de caso nos hablan de un paciente en el cual es un paciente masculino que venía con un melanoma acral en estadio 3E, ya tenía 14 ciclos de pembrolizumab con un buen control tumoral, y él consulta debido a un cuadro de disminución de la agudeza visual súbito con cefalea occipital, por lo cual hacen unas resonancias magnéticas de cabeza, cuello y órbitas que salen negativas. Hacen los estudios pues oculares encontrando un desprendimiento de retina central. Ellos suspenden el medicamento e inician con esteroides sistémicos, y a los 2 meses presentan control del OCT con mejoría anatómica de los hallazgos, y fuera de esa mejoría de la agudeza visual de forma notoria. Y este otro paciente es un paciente masculino que también tenía un melanoma. Él venía tratado con pembrolizumab
Él más o menos a la segunda dosis del medicamento ya empezó a presentar unos cambios bilaterales, pero continuó con el medicamento. Ya a los 6 meses de estar con este medicamento presenta sensación, pues síntomas de Gler y de Halos, por lo cual consulta. Él entonces consulta, le hacen una ovitis, le encuentran una ovitis posterior bilateral, presentando además celularidad in vitro y en edema del disco, por lo que hacen, pues edema de disco, hacen este primer OCT que se ve ese edema de disco. Ellos lo que hicieron fue suspender el medicamento e iniciaron los esteroides, tanto tópicos como sistémicos, y encontraron mejoría de la sintomatología más o menos a las 2 semanas. En ese momento ellos deciden reiniciar el medicamento, pero los síntomas vuelven a aparecer, por lo que suspenden nuevamente y reinician nuevamente los esteroides. Más o menos a los 2 meses de esta segunda, pues como eh, recaída, hacen un control del OCT y se ve mejoría de ese edema del disco, y fuera de eso tiene mejoría de la agudeza visual. En este artículo nos muestran pues como este algoritmo, el cual aplica para los últimos 2 medicamentos, pues los últimos grupos de medicamentos que les traje, y nos dicen que cuando nos enfrentamos a una uveitis anterior o una epiescleritis, inicialmente podemos empezar con esteroides tópicos, y la gran mayoría van a evolucionar hacia la resolución. Pero si ya nos estamos enfrentando a una uveitis posterior o intermedia, a una escleritis posterior o a un síndrome similar a un Boc-Koyanagi, entonces la idea es que nosotros iniciemos con esteroides sistémicos, y fuera de eso hay que descontinuar el medicamento antineoplásico idealmente. Esto mismo aplica cuando tenemos un cuadro similar a una orbitopatía distiroidea o cuando tenemos una miositis. Y si ya tenemos neovascularización, entonces también habría que descontinuar el medicamento y ya habría que pensar en administrar medicamentos intravítreos como los anti-VEGF. También les quería traer de este artículo, el cual ellos publican como el manejo que se le debe dar a los efectos adversos autoinmunes en diferentes órganos del cuerpo en pacientes que son tratados con terapia dirigida. La población como blanco de este artículo es población adulta, y es una revisión, pues es un panel de expertos, pero basado en una revisión sistemática. Quise traerles estos signos de alarma que ellos nos mencionan, que deberíamos explicarles bastante bien a los pacientes para consultar, los cuales son visión borrosa, fotofobia, diplopia, dolor con los movimientos, cambios de la visión de los colores, cambios de los campos visuales, eh, verse el ojo rojo o edema o proptosis. Entonces, cuando hablamos de la uveitis, entonces el enfoque, pues así como les mencioné ahorita, va a ser dependiente de la gravedad. Ellos los van a ir dividiendo en grados, y el primer grado es el asintomático, el cual se puede continuar con el antineoplásico, y lo ideal es que un oftalmólogo lo evalúe en menos de una semana. Ya cuando nos enfrentamos a una uveitis anterior, entonces la idea es que se suspenda el antineoplásico de forma temporal y que el oftalmólogo lo vea de forma urgente. Acá inicialmente uno podría empezar tratamiento con esteroides tópicos, pero según el hallazgo también podrían ser sistémicos. Hay que esperar a que el cuadro evolucione a un grado 1 para reiniciar el medicamento antineoplásico. Ya si nos encontramos ante un cuadro de uveitis posterior o una panuveitis, entonces hay que suspender de forma permanente el medicamento antineoplásico, y también debe ser evaluado de forma urgente por oftalmología. Y de la misma forma, pero evaluado con mayor rapidez, si tenemos pacientes que ya la agudeza visual esté muy comprometida en 20/200 o peor, y en estos habría ya que empezar un tratamiento con esteroides sistémicos o incluso intravítreos según los hallazgos. Cuando hablamos de la epiescleritis,
va siendo algo similar cuando estamos con medicamentos, con un cuadro, perdón, grado 1 que es asintomático. Entonces podemos continuar con el antineoplásico y que oftalmología lo evalúe en menos de una semana. Cuando tenemos compromiso de agudeza visual solo hasta 20/40, entonces la evaluación debe ser urgente y el medicamento se debe suspender de forma temporal, pero si ya empeora a 20/40 o más, entonces se debe suspender de forma permanente y la evaluación debe ser urgente por parte de oftalmología. Ya cuando tenemos agudezas visuales de 20/200 debe ser de forma emergente esa evaluación. Y en cuanto al compromiso de la blefaritis, pues como les mencionaba al principio, suele ser más un manejo local y en muy raras ocasiones habría que llegar a pensar en descontinuar pues estos medicamentos antineoplásicos que son pues de suma importancia para el control tumoral. Por último, les traigo los inhibidores de la tirosinquinasa, los cuales nos van a actuar pues van a tomar gran importancia en las leucemias mieloides crónicas y en los tumores estromales gastrointestinales. Ellos van a ser eh, inhibidores del el BRCA-ABL que está en el cromosoma de Filadelfia en las leucemias y el c-KIT que toma importancia en los tumores gastrointestinales. De los síntomas que ellos nos pueden presentar oculares, podemos encontrar el edema periorbitario en un 70% de los pacientes. Esto se va a dar debido a que en los dendrocitos dérmicos vamos a tener gran concentración del c-KIT y normalmente aparece como hacia la quinta y octava semana del tratamiento. El no suele ser tan severo y la epífora en un 20% de los pacientes se suele presentar y pueden también acompañarse de quemosis y de conjuntivochalasis. Estos dos suelen ser manejados con esteroides tópicos y diuréticos sistémicos, logrando pues un buen control de la sintomatología. Y también podemos tener hemorragias conjuntivales en un 11% debido a hipersensibilidad o irritación ocular. Ellos suelen mejorar de forma espontánea. En algunos artículos hablaban de esteroides tópicos que podrían utilizar, en otros solo de darles tiempo. Y de forma muy rara podrían presentar edema de disco y en esto se habría que pensar en hacer suspensión del medicamento antineoplásico. Ya para concluir, pues es una presentación poco frecuente en los pacientes que tienen estos tratamientos, pero hay que tener una alta sospecha diagnóstica. Tenemos que apoyar al equipo de oncología, que son quienes están llevando estos tratamientos, pero que necesitan que nosotros evaluemos el ojo y darles herramientas para definir qué hacer y muchos podemos resolverlos con tratamiento tópico y evaluaciones pues constantes. Algunos otros sí habría que pensar en hacer suspensión. Muchas gracias. Andrea, excelente revisión. Y creo que muy pertinente en el hospital, obviamente tengo mucho paciente con manejo pues en compañía con oncología. Creo que cada vez más el servicio ha crecido y se va a seguir creciendo mucho y me decía gracias a Lina por estar esta mañana. Yo le tengo una pregunta solamente a Lina y es, ¿quién escoge el nombre de esos antineoplásicos? Porque, no, eso es, yo no sé si es que lo hacen a propósito. Kevin, no, ¿qué piensas vos? Eso, yo no entiendo qué pasa ahí. Sí. Son nombres bastante complicados. Yo le quería decir a Andrea una observación, muñeca. Cuando uno se refiere o habla de desprendimiento de retina, uno le debe poner un apellido a eso, porque acuérdate que hay 3 tipos de desprendimiento de retina. Está el desprendimiento de retina regmatógeno, está el exudativo y está el traccional. Y todos pues, se comportan diferentes, se manejan distinto. Entonces siempre es bueno ponerle el apellido al desprendimiento de retina. Cuando uno habla de desprendimiento de retina, así simplemente, generalmente piensa en el regmatógeno, que es el quirúrgico. Pero en este caso, por ejemplo, estamos hablando de desprendimientos de retina exudativos. Es importante ponerle siempre ese apellido al desprendimiento de retina. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias.
Hola, buenos días. Quiero saludarlos y agradecerles la invitación. Me pareció muy especial. Quiero felicitar a la doctora Andrea por su buena revisión. En el campo que yo manejo, yo soy oncóloga, pero soy pediatra. Realmente, así como el doctor Restrepo dice, los nombres de los anticuerpos monoclonales los debe escoger alguien muy particular, pero realmente el uso que se tiene de estos medicamentos en el campo de la pediatría pues es un poco más limitado. Sin embargo, tenemos alto contacto con lo que son pacientes con linfomas de Hodgkin, con leucemias mieloides crónicas, eventualmente con melanomas. Y lo único que pensaba mientras la doctora Andrea explicaba los efectos de estos medicamentos es que la importancia de un manejo multidisciplinario es marcadora pues, en el éxito del tratamiento de estos pacientes. El solo hecho de empezar un manejo con un tratamiento monoclonal en estos pacientes debe también incluir la educación del paciente de parte del oncólogo ante la presencia de cualquier síntoma ocular. Muchas veces nos enfocamos en la parte sistémica, náuseas, mareo, fiebre, cualquier otra cosa, y de pronto dejamos a un lado el ojo fundamental y extensión de nuestro sistema nervioso central. Otra cosa importante es agradecer, además de este comentario que les acabo de hacer, es invitarnos y hacernos parte pues, de su equipo. Esta época de pandemia nos ha llevado a modos diferentes de interactuar, y esta parte de hacer staff y revisiones académicas de las enfermedades que se manejan en el Pablo Tobón, pues y en cualquier centro pues, de alta complejidad, nos lleva a que este tipo de uniones sean cada vez más frecuentes. Muchas gracias. Gracias, Lina, por tu participación. Sí, es que y el grupo de oncología del hospital es, como saben, bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa con esta situación de COVID, cómo nos cambia a todos, pero es preocupante que, y supongo que ustedes lo tienen, lo están viviendo también, los pacientes dejan de asistir incluso por miedo a lo que está sucediendo, y las terapias de enfermedades crónicas se están viendo limitadas con todo lo que estamos percibiendo, pacientes ya complicados por esa falta de seguimiento y de tratamiento. Andrea, muchas gracias por la revisión. En un momento pues que esto queda grabado, les paso el link para que quienes lo quieran volver a ver y repasar esos nombres lo puedan tener, o compartirlo con quienes no pudieron asistir. Digamos que la parte, o lo que sigue ahora es la